dice si se ve. ¿Se ve? Chiquito. ¿Le puedo hacer un poco de zoom? A ver si puedo agrandar la letra de esto. La verdad que no. ¿Alguien usa Visual Studio Code? Documentación terminal RAM. View. Apariencia. Para Zoom. aumentar el tamaño de la letra, Creo creo que que ir a con File control. y Creo que con después control y a la rueda para Setting. arriba. Control y ruedita, y si no, Sí, con me parece que control sí. Me más. parece que tenés que habilitarlo primero. No. Pero tenías ahí en View, Zoom, In. ¿Te decía? ¿Sí? ¿Dónde está? Más abajo, a ver. Zoom Ahí, en apariencia. Fíjate que te Zoom dice in. zoom in, es Zoom in. Majus Control 0. Ah, casi abajo de todo, sí. Ahí arriba. Zoom. Ahí, Ok. ahí. A ver, para. Ahí. ¿Ahora se ve mejor? No. Un cachito mejor. Un No. poquito más. Levanta mano a ver si agarra. Ahí. Ahí se ve perfecto. Ahí. Sí, zafa. Zafa. Sí, Ok. sí, se ve bien. Bien, vamos a ver acá. El tema del fork. Bien, una cosa que tiene que le tiene que quedar claro el tema del fork. Esto es algo que se toma en el parcial. Le voy a mostrar acá. Esto es un programa, ¿sí? De C, yo lo compilo, se genera un binario. Cuando le hago doble clic o le digo ejecutar, esto es un programa, se convierte en un proceso. ¿Sí? Todos tienen claro eso, ¿no? Sí. Sí. Ok. Sí. Bien. Ahora, dentro de este programa, ¿sí? Yo tengo la función fork. La función fork lo que hace es clonar mi programa y generar otro proceso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo acá, por ejemplo, tengo un main, solo tengo el PID, ¿sí? del valor que me devuelve el fork, que es una variable nada más. Y tengo un for. Lo que voy a hacer es crear varios procesos. Esto es un ejemplo, ¿sí? Nadie mete un fork dentro de un... Nadie mete un fork dentro de un for, ¿sí? No tiene sentido, pero bueno. La idea es la siguiente. Yo tengo un int igual a 2. Si quiere decir que esto va a ejecutar 2 veces, ¿sí? Porque empieza en 0. Entonces, voy a venir acá, mi variable i va a ser igual a 0, va a cumplir la condición que es menor a n, porque n es 2, ¿sí? Y cuando termine el ciclo, va a aumentar en 1, ¿sí? Entonces, primera ejecución, hago un fork. Esto me va a devolver un valor, ¿sí? Ese valor va a depender cuál sea, ¿sí? Si es igual a 0, es el proceso hijo el que está ejecutando, y si es mayor a 0, es el proceso padre el que está ejecutando. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Cuando yo hago fork, acá pasa algo, ¿sí? Atrás, el sistema operativo tiene que crear, o sea, hay un tiempo donde el sistema operativo va a crear el otro proceso, y puede ser que a mí me desalojen como padre, ¿sí? Y el que empieza a ejecutar es el hijo. Pero cuando hice el fork, esta función devolvió un valor. Puede haber devuelto otra cosa y entonces es un error, ¿sí? Acá solo preguntamos por 0 y mayor a 0. Ahora, el proceso hijo va a empezar a ejecutar a partir de esta línea. Porque nació acá, no puede ejecutar esta línea. Va a ejecutar la siguiente, después de su nacimiento. ¿Se entiende eso? No Sí. puede ejecutar esto porque si no entraríamos en un loop todo el tiempo, todos los hijos haciendo siempre for, ¿sí? Nace acá y desde acá empieza a ejecutar. ¿Cómo empieza a ejecutar el proceso hijo? El proceso hijo va a empezar a ejecutar con sus variables en el instante que el padre hizo fork. Si yo hago fork
acá afuera, el proceso hijo va a ejecutar el for entero. ¿Por qué? Porque la siguiente línea después del fork, es medio raro del for y el fork. ¿Entienden, no? Cuando digo fork y cuando digo for, ¿se entiende la diferencia? Sí, se entiende. Bien. El proceso Sí. hijo ejecutaría el for entero, pero en este caso está dentro del for. Entonces, el proceso hijo va a ejecutar desde el prim para abajo, pero con las variables en el instante que se ejecutó, que se creó, ¿sí? En este primer instante dijimos que i, ¿sí?, era igual a 0, ¿sí? Ahora, yo itero el for, vuelvo acá, y ahora es igual a 1, ¿sí? Porque cuando volví a entrar, el i se aumentó. Todos saben cómo funciona el for, ¿no? Bien, cuando el i fue igual a 1, vuelve a ser un fork, ¿sí? Pero este fork va a crear un proceso totalmente igual, pero con la variable en 1, la variable i. Ya no va a empezar con la variable i en 0. ¿Se entiende? Entonces, el proceso hijo que va a hacer los for, va a hacer las iteraciones del for, pero va a ser una iteración de for a partir de un i igual a 1. No va a ser una ejecución de for con i igual a 0. ¿Se entiende? Por eso yo la clase pasada les decía, es una copia del instante en que se hizo el fork. ¿Sí? ¿Me siguieron todos? Si no me siguieron, me dicen. Sí, Sí, es que cada complicado. iteración del fork lo que va a ser otro proceso, digamos, igual, pero con la iteración que tenga hasta ese momento. Claro, En este caso, con i igual a pensalo 1. así, es el mismo código, todo el mismo código, pero el puntero apunta, o sea, el program counter apunta acá, ¿sí? Empieza a ejecutar desde acá. Después sí sigue. Claro, Después, sería como, sí, como que cambian los punteros, algo de eso. sí, a ver, el proceso hijo se va a ejecutar, se va a crear apuntando acá, el puntero va a apuntar acá. ¿Sí? El stack va a empezar desde acá. Ahora, lo que les tiene que quedar claro, si ustedes piensan que es así de simple, el fork es una foto del proceso en un instante de tiempo. ¿Sí? Básicamente lo que está diciendo es que por más que una vez que se hizo el fork, por más que el padre cambie en algún valor o lo que sea, el hijo no. No, no, obvio, porque tiene todas sus variables, todo es diferente. Se crea un proceso nuevo, un PCB nuevo. Pero ese PCB va a tener dentro de su cuadrito, que se llama variables, un i igual a 1, no un i igual a 0. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron esa parte? Sí, Pero quizás ni se igual a puede uno entender porque como son un... ¿Cómo? Los dos hablaron a la vez. Ok, No digo, dale. no hay un modo de bug. Sí hay un modo de pero Ah, ok. el tema es que nosotros, en el momento que estamos debugueando, nosotros podemos, debugueamos un solo código. Cuando se crea el fork, no vamos a estar en el otro. ¿Se entiende? Porque se crea otro proceso. No Una entiendo, duda. entiendo. Sí. Entonces, cuando el padre digamos que la iteración vale 0 en este momento y hay fork, ¿el hijo va a valer 1? En la primera iteración va a valer 0. Ah, 0. Porque Exactamente el el for mismo que el funciona, padre en el momento que hubo claro, fork. en la primera iteración. ¿Por qué? Porque cuando yo entro acá, el i vale 0. Yo inicializo i igual a 0. ¿Sí? Esto funciona así. Esto es como, esto es, para que entiendan, es
a ver si lo entienden así. Esto es como si yo hiciera esta declaración afuera. Acá haría, si el for funciona de esta manera, ¿no? Haría un if acá, o un while, por así, while. ¿Sí? Y esto lo hago al final. Así funciona el for. Lo hago cuando termino. Acá. ¿Se entiende? Sí, gracias. Así funciona el for. Entonces, hago toda la ejecución. Cuando salgo de la primera iteración, ya el i ahora es 1, no es 0. Entonces, en la primera sí va a valer 0. Se va a crear en mi primera iteración, mi proceso hijo se va a crear con i igual a 0. Ahora, cuando yo, proceso padre, siga ejecutando, vuelva acá, mi proceso hijo siguiente se va a crear con i igual a 1. ¿Se entiende? Sí. Bien. El PIT es la variable, perdón, la función fork, ¿sí? Es una función que devuelve lo que se llama un PID, ¿sí? Que es el ID del proceso. Cuando el proceso es hijo, este valor, o sea, ¿qué quiere decir cuando el proceso es hijo? Cuando el que está ejecutando es el hijo empieza acá, en esta línea. Entonces, este PID es 0, ¿sí? Cuando el que está ejecutando es el padre, este fork al padre le devolvió el PID del hijo. Entonces, este PID es mayor a 0. ¿Esa parte se entiende? Es media confusa esta parte. ¿Se entendió? ¿Lo podría repetir, por favor? Bien, Lo último. pensemos siempre quién está en el procesador, ¿sí? Quién está ejecutando. Soy el proceso hijo, estoy ejecutando, entré al núcleo, estoy procesando, ¿sí? O esta notificación me está matando. Bien, como soy el proceso hijo, yo nací y empecé a ejecutar desde acá. Todo eso quedó claro, ¿no? Sí, bien, buenísimo. Ahora, como soy el proceso hijo, esta variable PID, como yo hijo, vale 0. Entonces, por eso si es igual a 0, yo puse para que ustedes entiendan, hola, soy el proceso hijo, mi padre es tanto, ¿sí? ¿Se entiende? Existen estas dos funciones que se llama getPID, getPPID, que es el padre y el hijo, ¿sí? Esta función te devuelve el ID del que está ejecutando y te devuelve del proceso padre del que está ejecutando, ¿sí? Ahora, yo soy padre, ¿sí? Proceso padre, soy el que está ejecutando, ¿sí? Ahora, soy el que está ejecutando, como soy el padre, soy el que creó el que hizo el fork, el que llamó a la función fork, me devolvió el PID de mi hijo. Entonces este PID va a ser mayor a 0. Por eso este if acá dice, si el PID es mayor a 0, soy el proceso padre, el que está ejecutando. ¿Cómo sabes cuando el proceso es hijo y padre? ¡Qué lío! Bueno, los procesos son padres y hijos. Porque, a ver, el proceso hijo que empezó acá y empezó con la variable i en 0, también va a crear hijos. ¿Por qué la variable PID cambia? ¿En qué momento ocurre el cambiazo? No cambia, a ver, esto es igual a tener esto. Vamos a hacerlo así. ¿Sí? Este es el proceso padre, este es el proceso hijo. Los dos tienen el mismo código. Como tienen el mismo código, también tienen diferentes variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que es una copia igual que el proceso. El proceso padre tiene la variable n y tiene la variable PID, ¿sí? Cuando creo el hijo, se va a crear también con un PID y con un n. Pero va a ser la variable del hijo, no va a ser la misma, ¿sí?
Ahora, cuando está ejecutando, hola, soy el hijo, esto es igual a 0. Cuando soy el padre, esto es igual a un número mayor a 0, porque es un ID. ¿Se entendió o no? Si no, después lo vemos igual, pero si no me estoy yendo mucho. Padre e hijo se van ejecutando en simultáneo. Sí, estos son dos procesos que se encolan en la cola de listos y tienen su quantum y son dos cosas independientes. ¿Se entiende? En el inicio no existe el padre. En el inicio, no sé qué, no entiendo, Bárbara. En el inicio no existe el padre. No entendí eso. O sea, en el momento 0 de eso si existe alguien, o solo hay hijos. O sea, se crea el for i igual a 1. A ver, cuando se crea en el proceso, a ver, en el instante 0 yo le di doble clic a este código y se ejecutó. Ahí es un proceso. Cuando pasó por esta línea, ahora empezaron a hacer dos procesos. El que lanzó la línea y el hijo, el que se creó a partir de esta función. ¿Sí? Ahora, cuando volví a entrar al for, volví a ejecutar esta línea. Se volvió a crear otro proceso, ya estamos en 3 procesos. El padre y los 2 hijos. Ahora, los hijos tienen el mismo código. Cuando los hijos empezaron a ejecutar esta parte, empezaron a crear hijos también. Entonces son padres e hijos. ¿Se entiende? En el primer for el PID del padre ya tiene valor. ¿Se entiende? Ok, ahora sí. Se empieza a hacer un árbol, como el que les mostré acá de las... esto, Wow. ¿sí? Menos mal que Maradona no programa en C porque tendría proceso de hijo por todos lados. Sí, pero serían todos huérfanos. Bien. Tengo humor negro, perdón. Acá tenemos... En el ángulo. Tenemos un proceso padre, que es el init, ¿sí? Y empezó a crear procesos, pero fíjense que los procesos hijos empezaron a crear hijos también. ¿Se entiende? ¿Todos lo ven? Es importante, ¿sí? Bien, Sí, buenísimo. muchas gracias, Noelia. No, de nada. Hago mi mejor esfuerzo. Bien, esa es la idea, ¿sí? Acá tenemos la función white. Yo lo que les voy a pedir es que ustedes se bajen este código. Fíjense que acá están comentados. Hay un white dentro del for y hay un white fuera del for, ¿sí? Ustedes vayan probando, ejecuten esto sin los white, ejecuten esto con los white y fíjense qué sale por consola. Fíjense que es muy distinto. Si lo ponen dentro del for, si lo ponen fuera. ¿Sí? Tarea para el hogar es compilar esto y ejecutarlo varias veces, cambiando, descomentando y comentando esto. ¿Sí? ¿Cómo le envío un archivo al server? Tarea para el hogar, cómo enviar archivos por FTP. Una pregunta. Sí. La relación de los 3 padre e hijo siempre es de 1 a muchos, o sea, solo puede haber un padre para muchos hijos, o 0 muchas. ¿El padre tiene una referencia a sus hijos o la referencia la tiene el hijo hacia el padre? El hijo puede saber el PID del padre con esta función, ¿sí? Get PPID, ¿sí? Que sería el parent PID. Ahora, el proceso padre tiene la referencia, vos acá cuando hiciste el fork te devolvió con qué ID se creó tu hijo. ¿Se entiende? Sí. Entonces también tenés el ID del proceso de tu hijo. Ah, perfecto. Entonces sabe la referencia del hijo y del padre. Claro, el hijo sabe quién es su padre porque esta librería te da esta función. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Gracias. Genial. Voy a cerrar un cachito esto. Quiero que vean acá. Yo tengo WinSSP. Sí, era chiste que tenían que buscarlo. Esto sí es una interfaz gráfica que lo que te ayuda es, yo me conecto a un servidor, sí, acá ustedes pondrían la información del
de lo que es el servidor al cual ustedes se conectan y nada, tiran archivos ahí, ¿sí? Noé, Sí. disculpa. La mayoría, no sé si todos lo vio cuando tuvo que usar el Raspberry Pi en Orga, el WinSCP. Pero es fácil, ¿sí? Ahora yo ya lo tengo configurado, acá tengo con la configuración, pero si quiero poner otro nuevo, pongo el ID del servidor, el puerto, usuario y contraseña. Le dan doble clic, se conectan y ya acá le va a listar todo lo que tienen listado en el servidor y acá de este lado está su computadora. ¿Sí? Acá pueden elegir la carpeta, más arriba, más abajo. ¿Sí? Son los mismos datos del login, sí. Igual que como se conecta con PuTTY. ¿Sí? Bien. Nada, eso es una acotación. Bien. Bien, quedó claro lo del fork. Es medio denso, pero... ¿Cómo se llama? WinSCP. Ahí Nacho puso el link. Bien. Sí, a mí me pasó que cuando empezaban a hablar de fork me había perdido un poco, pero después cuando empezaron a hablar del proceso padre e hijo, ahí ya se me vino a la mente de... Sí, quedó medio colgado ahí, que se ve diferente, pero bueno, esa es la idea. Hay que tener bien el concepto de qué es lo que pasa cuando hace el fork. Una cosa que les voy a decir ahora, y que para ayudarlos a ustedes, y que espero que lo tomen todos. Nosotros tomamos fork en el parcial, y hay un ejemplito y ustedes nos tienen que decir cuántos procesos se crean. Es muy diferente la ejecución, y no les voy a decir cuándo es diferente, pero hay una diferencia. Si yo corto el código del parcial y lo ejecuto en mi computadora, me puede llegar a dar diferente a lo que realmente crea el proceso. Existe un bug ahí, ¿sí? En la librería, en el fork, que no les voy a decir cuál es, pero no conviene que ustedes corten el código y lo ejecuten. Para el parcial estoy hablando, ¿sí? Porque les va a dar mal. Ya nos pasó el cuatripasado que un chico cortó el código, lo ejecutó y dijo, son tantos procesos, hizo el dibujito. Y estaba mal, porque en realidad la teoría de eso no era esa la ejecución. Había un bug y a él le creaba un proceso más. ¿Se entiende? Y ahí, nada, O sea, nos dimos cuenta que... no cortar exactamente el código. No, aprender cómo funciona. No le vamos a dar una variable de 250 acá. Van a ser 3 o 4 procesos lo que tienen que... Es pensarlo nada más, ¿sí? Y decir, bueno, acá se creó con el i igual a 1, entonces hace una sola bell fork y así, ¿sí? Se va armando el arbolito. Bien. Perfecto. Una cosa que les quería mostrar, no sé si todos, no sé si seguir, Mariano, o qué hacemos. Como quieras, como quieras. ¿Cómo están? ¿Están muy quemados todos? Más o menos. Sí. Están quemados. Sí, sí. Sí, bueno. Cortamos acá y después sigo con el tema de hilos y del ejemplo de C. Bueno. Hacemos las consultas. No, pero cortamos un ratito. Bueno, así, ahí para la grabación. Dale.